Vamos a iniciar el tema del día de hoy que he titulado Dios está contigo. Y bueno, le doy la gloria a Dios, especialmente por la vida de nuestro hermano, nuestro hermanito Ángel Emiliano Cosío Segura, que se está conectando el día de hoy con nosotros. Y curiosamente es un tema que Dios quiere hablar a tu vida, Emiliano, porque Dios está contigo. Así he titulado este tema y quiero que sepas que Dios en todo momento está contigo, que Él no te dejará ni te desamparará. Y vamos a entender todo esto. Obviamente, quiero decirles pues que todo este tema pues es para cada uno de nosotros, pero yo siento en mi corazón de parte de Dios que especialmente Dios está hablando a la vida de Emiliano y de sus abuelos, de mi hermano Mario Cosío y de mi hermana Lupita Echeveste. Dios tiene el control de absolutamente todo y en sus manos estamos nosotros. Y Dios está con nosotros. Amén. Yo me pregunto si alguna vez has tenido la siguiente experiencia. No sé si te ha pasado que estás hablando con algún amigo de la infancia, algún amigo de antaño, antes de que tú vinieras a Cristo, y le empiezas a hablar de tu fe, ¿verdad? Y de repente él te mira así como, ¿ahora qué te está pasando, no? Te mira con una mirada como ausente, como que no tiene ni la menor idea de lo que tú estás hablando. ¿Por qué sucede esto, mis amados? Porque cuando hablamos de una relación con Dios, cuando hablamos de conocer al Señor Jesucristo, para aquellos amigos de antaño, para aquellas personas que no tienen esa bendición que tú y yo tenemos ahora, para ellos es como si hablaras de un amigo imaginario. ¿Ah? No tiene sentido para ellos, no tiene ningún sentido para ellos el hecho de que tú les hables de alguien que ellos no pueden ver. La gloria sea para el Señor, porque ahora por fe, pues nosotros no necesitamos ver para creer, no necesitamos ver físicamente a Dios para creer en Él. La fe nos lleva a creer en Él, aún sin poder verlo. Él se ha manifestado en nuestras vidas y de esa manera es que nosotros hemos venido al conocimiento de la verdad, a depositar nuestra fe y nuestra confianza en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Bueno, el apóstol Pablo señala que solo podemos comprender las verdades espirituales con la ayuda del Espíritu Santo, no con nuestra razón. ¿Por qué? Porque lo espiritual ha de discernirse espiritualmente, así lo dice la palabra de Dios. Muchas ocasiones la gente quiere discernir lo espiritual con lo material, con lo físico, con lo natural. Y de esa manera no podemos nosotros comprender las verdades espirituales, solamente por fe. Y es por eso que nosotros tenemos que ir creciendo en fe, tenemos que ir desarrollando esa fe. ¿Ok? Es como un atleta que empieza a querer competir en algún área, pues tiene que empezar a entrenarse, tiene que aprender algunas técnicas, tiene que aprender disciplina para que posteriormente pueda pues participar en alguna competencia. Este ejemplo lo estoy dando como para que nosotros comprendamos que la fe la tenemos que entrenar, que tenemos que adquirir disciplina, que tenemos que adquirir ciertos comportamientos, conocimientos para ir desarrollando cada vez más esa fe. Y el Señor nos ayuda a través de su Espíritu Santo. La persona que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él, para esa persona es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. Eso lo dice la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pablo nos está diciendo eso. Nosotros necesitamos aprender a discernir lo espiritual desde nuestro espíritu, con la fe, con esa fe genuina, con la emuná. Ese es el hebreo. Entonces, el lenguaje sagrado, el hebreo, bendito sea ese lenguaje. Nos da una riqueza literaria increíble, mis amados. Por eso, constantemente ustedes me van a escuchar declarar palabras en hebreo, no porque quiera yo ser muy wow, ¿no? Sino porque cuando nosotros venimos al estudio de la palabra y lo hacemos desde su
etimología, desde su raíz hebraica, es como Dios nos muestra una riqueza literaria increíble a través de su palabra. Y por eso podemos ir escudriñando cada vez más. Entonces no se molesten, no se sientan mal cuando utilizamos palabras en hebreo. Simplemente es el lenguaje sagrado que Dios quiso utilizar a través de su pueblo escogido. Y déjenme decirles que es el lenguaje del hebreo, de verdad es algo increíble, impresionante cuando nosotros verdaderamente nos atrevemos a incursionar en ese idioma. Dios nos ha de dar la habilidad y la libertad para poder expresarnos correctamente, ir entendiendo correctamente algunas palabras específicas sin la necesidad de judaizarnos, ¿verdad? De hebraizarnos, simplemente para poder comprender y tener un extracto mejor, una esencia mayor de lo que es la palabra de Dios. ¿Amén? Bueno, cuando Dios está en nosotros por medio de su Espíritu Santo, pues nos da la comprensión para que podamos entender lo que por su gracia Él nos ha concedido, su bendita palabra, para que podamos comprender la grandeza de Dios, para que podamos comprender todo lo que Dios nos ha concedido por su amor y su misericordia, por su gracia. Amén. Entonces, eso lo vemos ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 12, y ahorita lo vamos a desglosar un poco más. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 23, hay una declaración poderosísima que dice, Emanuel, y le pondrás por nombre Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y ese es uno de los títulos que usa el Nuevo Testamento para referirse a Yeshua HaMashiach, a Jesucristo mismo. Amén. Emanuel, Dios con nosotros. Interesantísimo lo que los nombres en la cultura judía representan. Cada nombre tiene un significado tan profundo, mis amados, que vemos cómo se cumple a cabalidad el decreto de cada nombre. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de Jacob, que era el usurpador? Y justamente él era mañoso, tramposo, llegó a ser el usurpador de la primogenitura de Esaú y le compra la primogenitura por un plato de lentejas y nos da a entender que él buscaba más la presencia de Dios, lo espiritual, y que Esaú pues simplemente buscaba lo material. Son enseñanzas que Dios nos ha dado para que tú y yo aprendamos a buscar siempre lo espiritual antes que lo material, porque en lo espiritual está la bendición y esa bendición después viene a ser para lo material. Amén. Bueno, después Dios le cambia el nombre y le llama Israel. ¿Por qué? Porque justamente Dios lo lleva a una transformación de ser un usurpador a ser el que pelea con Dios y triunfa. Ya expliqué en otro devocional que no es porque pelee contra Dios y le gane a Dios, no, sino el que pelea con Dios, o sea, Dios está a la par con él, está con él y lo lleva al triunfo. Y por eso el pueblo judío, no solamente lo podemos conocer como el pueblo judío o el pueblo hebreo o los hebreos, sino también lo conocemos como el pueblo de Israel. Y hasta la fecha, la gran nación de Israel, así se nombra, justamente porque viene de ese nombre. Dios está peleando la batalla con los judíos a la par. Él está con ellos y ahora con nosotros. Recordemos que ellos fueron el pueblo elegido por Dios, pero ustedes y yo, que tal vez no tengamos ascendencia judía, y digo tal vez porque a lo mejor sí, ¿no? Necesitaríamos ver nuestro árbol genealógico y ver hasta ahora ya un genotipo para ver si tenemos genes de algún pariente judío o no, pero nosotros somos el pueblo adquirido por Dios, comprado a precio de sangre. Y eso nos da la posición de que Dios siempre está con nosotros. Dios siempre está contigo. Y tómalo. En ese momento es válido que alces las manos y le digas, Señor, yo creo esa verdad. Yo creo esa promesa y la hago para mí.
Dios, tú estás conmigo. Díselo con confianza, verbalízalo, aprende a hacer tuya la promesa de Dios. Arrebata en el nombre de Jesús lo que Dios está diciendo en este momento. Recuerden que el diablo anda como león rugiente, viendo a ver a quién le roba la bendición. Si tú no aprendes a arrebatar esas bendiciones, el enemigo te las quita. Te quita la bendición que Dios ha declarado para tu vida, te ha dado. Dice la palabra de Dios que el cielo sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Bueno, pues aprendamos a arrebatar con valentía, diciendo, esa bendición es mía. Yo lo acepto en el nombre de Jesús. Dios está siempre conmigo. Y van a ver lo que ocurre después de ese tipo de declaraciones. Nuestra mente, nuestro corazón se llena de esa información y dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Tú estás oyendo y declarando de tu propia voz, si es que lo has verbalizado en este momento, que Dios está contigo. Y eso te tiene que llevar a tener una fe extraordinaria para efecto de que si Dios está contigo, ¿quién contra ti? El enemigo no tiene parte ni suerte en tu vida. Se podrán hacer declaraciones, se podrán declarar maldiciones sobre tu vida. Pero hoy en el nombre de Jesús rompemos con todo ese tipo de maldición y declaramos la verdad que Dios nos está dando, que Dios está con nosotros, que Dios está contigo. Dice la palabra de Dios en Juan 8:32, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Pues hoy la verdad que Dios nos está dando es que Él está contigo por donde quiera que vayas. No te dejará ni te abandonará. Dios está contigo. Es una promesa extraordinaria y maravillosa, mis amados hermanos. El experimentar a Dios contigo, imagínense qué extraordinaria y maravillosa promesa que se cumple por su Espíritu Santo, que ahora reina, vive en nuestros corazones, que ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Imagínense nada más. Esto es algo que tiene que cambiar tu vida, es algo que tiene que transformarte, es algo que verdaderamente tú lo tienes que adueñarte de esa bendición, de esa palabra. Vamos a leer lo que el Salmo número 91, del versículo 9 al 16 nos enseña. Porque Dios está contigo en los momentos aún de angustia, de debilidad, de necesidad. Dice la palabra de Dios. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida, dice el Señor, y le mostraré mi salvación. Mis amados, esto es lo que Dios está prometiendo para nuestras vidas el día de hoy. Eso es lo que la palabra bendita de Dios nos está enseñando esta noche y tenemos que hacerlo nuestro. Gracias, mami. Miren, en los tiempos difíciles, en esos momentos de angustia, como dice el versículo 15, puede que a veces sintamos que Dios nos ha abandonado. Porque la angustia, mis amados hermanos, muchas veces nos ciega. Cuando no tenemos esa presencia, cuando no buscamos de la presencia maravillosa de Dios día a día, cuando nuestro espíritu está debilitado por no atender a su palabra, por no tener alimento espiritual, por no alabar y bendecir el nombre de Dios, por no rendirle culto. Por eso muchas veces nos sentimos débiles espirituales y esa debilidad espiritual nos ciega en el momento de angustia. Y muchas veces sentimos que Dios nos ha abandonado, pero esa es una mentira que Satanás quiere poner en nuestras vidas y sobre todo en el momento difícil, porque sabe que ahí estamos vulnerables. En tiempos así
mis amados hermanos, lo primero que tenemos que hacer es escuchar las promesas de Dios. Escuchar qué Dios ha dicho para ti, qué es lo que Dios dice para ti. Esas promesas están siempre por encima de tus sentimientos, están por encima de tus emociones, están por encima de tus dificultades, están por encima de tu angustia, de tu necesidad. Porque si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir a cabalidad, mis amados. Este salmo en particular trata de la protección de Dios y nos anima a no tener miedo. Dice la palabra de Dios allí en el versículo 9. Ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar. Mis amados, esta es la bendición que Dios nos da en esta noche. ¿Tú has puesto a Dios por tu refugio? ¿Tú lo has declarado como esa torre fuerte, como ese lugar alto, como tu alto refugio? ¿Lo has declarado propiamente como el castillo de tu esperanza, como tu escondedero? Pues si es así, gloria a Dios, porque justamente como tú lo has puesto en ese lugar que le corresponde, como tu refugio, como has puesto al Altísimo como tu protección, pues Él promete que no habrá mal que sobrevenga a tu vida. Mis amados, muchas ocasiones nosotros malentendemos esto y pensamos que a partir de esa declaración no va a haber ningún problema en nuestras vidas. No, simplemente lo que está diciendo es que Él te está salvaguardando aún en medio de todo lo que esté pasando. Esa es su promesa. Y tú y yo lo tenemos que vivir de esa manera. Miren, puede que parezca todo esto la receta para una libre vida de angustia, como les digo, como si no, nunca más va a volver a haber problemas. Pero fíjense lo que el salmista continúa diciendo. Dice el versículo 14 y 15, yo lo libraré, dice el Señor, porque Él se acoge a mí, porque tú te estás acogiendo a Dios. Lo protegeré, porque reconoce mi nombre. Te lo digo para ti. Él te está protegiendo porque tú has reconocido su nombre. Tú lo invocarás y Él te responderá. Él estará en el momento de mayor angustia para tu vida. En todo momento, Él estará contigo. Amén. Así es la palabra de Dios. Así es la promesa de Dios. Y así es la bendición que Dios te está dando esta noche. Con esto queda claro que aquellos que aman al Señor no se ahorrarán el tener tribulaciones, mis amados. Dios no promete una vida libre de ellas, sino que promete que Él nos rescatará, nos protegerá y responderá a nuestras oraciones. Y por encima de todo, promete que estará contigo. Él estará contigo. Y Él va a estar contigo. Y Él está contigo. Desde ahora y para siempre. En todas tus tribulaciones, en todas tus angustias, en todas tus necesidades, Dios está contigo. Y esto es lo que marca la diferencia, mis amados. Aún en los momentos de mayor oscuridad, Él está contigo. Tú nunca estás solo. Y hay que darle gracias a Dios porque está con nosotros en los momentos de tribulación. Hay que darle gracias a Dios por el rescate, la protección, liberación y por la respuesta a nuestras oraciones que Él nos da. Y podemos levantar hoy nuestras manos y decirle, Señor, hoy te invoco otra vez en medio de esta situación que estoy pasando, en medio de mi tribulación, en medio de mi angustia, Padre, hoy te invoco el poder de tu divino nombre. Y hoy recibo la bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, esto nos lleva a comprender que Dios está contigo por su Espíritu Santo que ahora vive en ti. Vamos a ver lo que dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 2 del versículo 6 al 16. Y dice la palabra de Dios. Fíjense bien. Sin embargo,
Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que mueren o que perecen. Mas hablamos sabiduría del Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Esto es algo increíble, impresionante. Quiero decirles que Dios está en ti, dentro de ti de una manera real, en la más extraordinaria de las formas, o sea, por medio de su Espíritu Santo. Para Dios, mis amados, sería imposible estar contigo más plenamente de lo que está por medio de su Santo Espíritu. Es por eso que Jesucristo, viniendo en forma de hombre, que se tuvo que sujetar y se quiso sujetar a todas las leyes que él mismo estableció físicamente, en donde él no podía estar en dos lugares a la vez porque tenía que respetar sus propias leyes, ¿verdad? Pues ahora ha mandado al Paracletos, a nuestro ayudador, a nuestro consolador, al Espíritu Santo, que no se sujeta a las leyes físicas, porque Él es Espíritu. Y Él simplemente puede estar en mi corazón, en este mismo instante, así como en tu corazón. Y en el corazón de todos nuestros hermanos, de todos y cada uno de nosotros. El Espíritu Santo tiene esa capacidad. ¿Por qué? Porque Él no se sujeta a las leyes físicas. Él simplemente, como Espíritu, se manifiesta de la mejor manera, de la manera más extraordinaria, para que esté en tu vida, en mi vida, en nuestra vida. En este pasaje, el apóstol Pablo explica algunos de los extraordinarios beneficios de tener a Dios dentro de cada uno de nosotros de esta manera. Y dice claramente ahí en la palabra, voy a leer nuevamente el versículo 15 y 16. Ay, Dios mío. Oh, por Dios. Dice, el Espíritu solo puede ser conocido por el Espíritu, mediante la comunión abierta de nuestro Espíritu con el Espíritu de Dios. Al estar espiritualmente vivos, tenemos acceso a todo lo que el Espíritu de Dios está haciendo y no podemos ser juzgados por los críticos que no son espirituales. Y la pregunta de Isaías, ¿quién conoce el Espíritu de Dios? ¿Alguien sabe lo que está haciendo? ¿Alguien sabe lo que él piensa? Y ha recibido una respuesta. Cristo lo conoce. Y ahora nosotros tenemos la mente de Cristo, el Espíritu de Cristo. Por eso tú y yo ahora podemos ir conociendo cada vez más a Dios. Y se aplica a nuestra vida
Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y por eso ustedes y yo ahora estamos experimentando la gran bendición de la vida eterna desde este momento y para siempre. Amén. Entonces, como el salmista, el apóstol Pablo expone todas las maravillosas cosas que Dios ha preparado para quienes lo aman. Porque Él te ama, porque Él me ama, porque Él nos ama simplemente. Pablo compara la sabiduría de Dios con la sabiduría de este mundo y la de sus gobernantes, los cuales pues simplemente morirán y terminarán en nada. Hace una comparativa muy fuerte. Ahí en el versículo 6 de 1 Corintios 2. O sea, vemos cómo la sabiduría secreta de Dios nos ha sido revelada. Y las maravillas de la vida, de la muerte y la resurrección de Jesús nos ha sido revelado de una manera excepcional. Los gobernantes del mundo no lo entienden. La gente que no tiene el temor de Dios no entiende todo esto. Pues si lo hubiesen entendido, dice el versículo 8, no hubieran crucificado a Jesucristo, a el Señor de la gloria. Pero como no lo entendieron, porque no estaba el Espíritu de Dios sobre ellos y querían discernir las cosas materialmente, físicamente, mundanamente, pues no lograron comprender todo este misterio y esta gran sabiduría de Dios. Gracias a Dios, porque la sabiduría secreta de Él es asombrosa. Y ahora dice el versículo 9, lo que ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. ¿Tú amas a Dios? Pues Dios preparó todo esto para ti. Dios preparó toda esta bendición aún antes de la fundación de este mundo para ti que lo amas, para ti que lo buscas, para ti que ansiosamente vienes a la presencia de Dios día a día, oras a Él, lo escuchas y tienes esa relación personal con Él. Para ti fue escondido todo esto. No de ti, sino para ti. Quiero poner este ejemplo muy claro, mis amados. Si hoy posiblemente fue el día de tu cumpleaños, voy a poner un ejemplo, y en ese cumpleaños, bueno, yo posiblemente pude tener la delicadeza de haberte comprado un regalo con tiempo de antelación y yo lo escondo para ti, no de ti. O sea, no quiero que lo veas porque todavía no es tu cumpleaños y lo compré hace 15 o 20, 30 días. No quiero que veas ese regalo porque quiero darte una sorpresa. Quiero darte el día de tu cumpleaños ese regalo. Por lo tanto, yo no escondo ese regalo de ti, sino lo escondo para ti. Para que un día, el día de tu cumpleaños, sea revelado ese regalo y te lo entregue y tú, pues felizmente recibas ese regalo y lo disfrutes. Bueno, pues toda esa bendición que Dios preparó fue escondida para ti. Y hoy está siendo revelada para ti, para que lo disfrutes. Dice Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual desde antes de la fundación de este mundo, siendo predestinados para recibir esta bendición el día de hoy. Y que a partir de hoy te sientas pleno, te sientas seguro, te sientas confiado de que nada ni nadie te arrancará de la mano de Dios, porque Dios está contigo. Gloria sea para el Señor. Amén. Bueno, fíjense bien que hay un escritor que quiero citar el día de hoy, que se apellida Roberts, y escribió un libro que se llama Verdadera Espiritualidad. Él subraya que hay un cuádruple proceso mediante el que el Espíritu Santo nos revela la sabiduría de Dios. Y voy a citar ese cuádruple proceso, esas 4 cosas. Primero,
El Espíritu Santo conoce. ¿Qué es lo que conoce? Pues conoce lo que ningún ser humano podría conocer. Conoce nada más y nada menos que la mente y los pensamientos de Dios. Entonces, fíjense lo que dice el versículo 10 y 11 de la primera carta a los Corintios capítulo 2, en otra versión. El Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. Y en efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu mismo de Dios. Amén. Bueno, el segundo punto es que el Espíritu Santo revela. ¿Qué es lo que revela? Bueno, déjenme decirles que el Espíritu Santo no se guarda su conocimiento de la sabiduría de Dios para sí mismo. O sea, no es egoísta, sino que lo revela a aquellos en quienes mora, a aquellos en quienes vive el Espíritu Santo de Dios. Y alza tus manos al cielo y di, yo soy ese, Señor. Yo he decidido y he aceptado a Jesucristo y he pedido que el Espíritu Santo de Dios more en mí para que tú me reveles todo lo que está en la palabra de Dios. El versículo 12 es muy claro, dice, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que hemos recibido el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Mis amados, has recibido el espíritu que viene de Dios y está contigo. Ese espíritu te posibilita a entender la sabiduría, esa sabiduría secreta de Dios, aunque por supuesto, déjenme decirles algo, nunca podremos alcanzar a desentrañar todas las profundidades de Dios. ¿Por qué? Porque en esta vida humana tenemos limitantes nuestras, no del espíritu, sino nuestras. Y por eso, pues no vamos a poder llegar a comprender absolutamente todo de Dios. Pero quiero decirles que cuando dejemos este estuche, cuando estemos cara a cara en la presencia de Dios, en ese mismo instante, Dios nos va a permitir, en ese cuerpo glorificado que el Señor ha prometido, de que podamos entender 100% toda la grandeza de Dios. Amén. Como dice Pablo más adelante en su epístola, en esa carta, en el capítulo 13, versículo 12, dice, en esta vida vemos de manera indirecta y hasta velada, un poquito velada, como en un espejo cuando no está bien limpio o cuando se ha empañado, porque aún no vemos cara a cara a Dios. Ahorita el Señor nos está dando unas probadas increíbles para que vayamos conociéndole poco a poco y tengamos el deseo de llegar a su presencia, que eso es lo que buscamos en nuestra fe. Amén. Que un día estemos cara a cara delante de Dios. Bueno, el otro punto es que el Espíritu Santo inspira. Pablo fue inspirado por el Espíritu para transmitir la sabiduría del Evangelio a los no judíos, a todos los demás. En el versículo 13 dice, esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino las palabras que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Por lo tanto, mis amados, de manera similar, el Espíritu te enseña qué decir para que puedas expresar verdades espirituales en términos espirituales, para que nunca tengas temor de hablar de la palabra de Dios. El Espíritu Santo te va a decir y te va a llevar a declarar lo que tú debes declarar en el nombre de Jesús. ¿Ok? Bueno, entonces, por lo general, mediante las palabras de los apóstoles inspiradas por el Espíritu, es que están registradas en el Nuevo Testamento a través de las cartas y todo lo que el Espíritu Santo quiso transmitirnos a todos y cada uno de nosotros en esta bendita revelación que hemos llamado Biblia, que es el conjunto de 66 libros, 39 de los cuales están en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento, y en esos 27 libros del Nuevo Testamento, pues aquí están esas palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Ahora tú y yo tenemos la gran bendición
el derecho y hasta la obligación de compartir estas palabras de acuerdo con las Escrituras para que la gente venga a los pies de Cristo. Amén. Y por último, el cuarto punto es que el Espíritu Santo ilumina. ¿Qué quiero decir con esto? Simplemente, tú y yo no podemos comprender las verdades espirituales sin el Espíritu Santo que nos ilumina. Podremos tener la revelación. Toda la gente puede tener físicamente este libro, la bendita palabra de Dios. Pero sin la iluminación del Espíritu Santo no se puede comprender. Y por eso para muchos es locura. Para muchos es pérdida de tiempo. Para muchos es pura ilusión. Para muchos es que te lavaron el cerebro. Pero cuando viene el Espíritu Santo de Dios, mis amados, hace esto, mira. Empieza a iluminar más. Y nos da la oportunidad de ir comprendiendo cada vez más la bendita palabra de Dios. Amén. Entonces, necesitamos al Espíritu Santo en nosotros. Y debemos darle gracias a Dios porque ahora Él mora en nosotros. Él es el que nos da la oportunidad de conocer a profundidad esto. Dice el versículo 14, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Miren, cuando Dios está contigo por medio de su Santo Espíritu, pues puedes en efecto comprender la mente del Señor. De hecho, hay una declaración poderosísima que tenemos que agarrarla también nosotros. Ahora, tú y yo, como dice el versículo 16, tenemos la mente de Cristo. Alabado sea el Señor. Por eso nuestro carácter, nuestra forma de ser y de pensar está siendo transformada para llevarnos a lo original, al plan perfecto de Dios, a cómo Dios nos diseñó, a la creación propiamente de nuestras vidas. Por eso ahora, ustedes y yo, vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Dios nos está llevando a una condición poderosa en el Señor, mis amados. Tener la mente de Cristo nos tiene que llevar a ser transformados por el poder de su bendita palabra. Tener la mente de Cristo, mis amados, nos tiene que llevar a conducirnos en esta vida como Jesucristo se condujo. Obvio, no somos Jesucristo, pero sí vamos en camino a parecernos cada día un poquito más a Él. Es por eso que yo les pido que cada día que les caiga a ustedes el 20 de algo, por mínimo que sea, afiáncense, agárrense de esa bendición y crezcamos en el Espíritu, mis amados. Si el Señor hoy te está mandando a hacer algo, te está mandando a dejar algo, te está mandando a ejecutar una acción, un mandato, hazlo. Da ese paso de fe y tú vas a ver la gloria de Dios manifestándose en tu vida de una manera excepcional. Tu mente, que ahora es como la mente de Cristo, mis amados, te tiene que llevar a ir comprendiendo cada día más todo esto. Y te tiene que llevar a posicionarte como verdadero hijo de Dios. El Señor te está dando una identidad increíble. Ser hijo de Dios. Te está dando el día de hoy algo valiosísimo para todo ser humano, que es el sentido de pertenencia. Tú perteneces a la gran familia de Dios. Te está dando algo valioso, mis amados hermanos, que es la promesa y que se cumple y que Dios está cumpliendo, que Él está contigo. No te dejará ni te desamparará. Amén. El enemigo no tiene parte ni suerte cuando Dios está en tu vida, cuando Dios está contigo. No tiene nada que hacer en tu vida. Quiere meter mentira, quiere hacerte tropezar. Pero si tú estás agarrado de firme de las promesas que Dios ha hecho para ti, Él no tiene nada que hacer. No viene la mentira a tu vida porque la verdad de Dios impera. Vuelvo a repetir Juan 8:32.
y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Es por eso que tenemos que escudriñar la palabra, meditarla, para conocer las promesas que Dios ha dado y arrebatarlas, hacerlas nuestras. Es por eso que estudiamos la palabra de Dios. Es por eso que meditamos en su bendita palabra. Y es por eso que pedimos que el Espíritu Santo de Dios esté con nosotros en ese momento para iluminarnos, para hacernos comprender cada vez más. Y para ello, mis amados, hay que darle gracias a Dios por la asombrosa verdad que está en cada uno de nosotros por el poder de su Espíritu Santo. Hay que orar para que Dios hoy nos siga proveyendo de la mente de Cristo en todas nuestras decisiones, en todas nuestras conversaciones, en todas nuestras acciones. Por eso, cuando tú tengas una duda de qué hacer o qué no hacer, si tú estás pensando hacer algo y de repente te asalta la duda de que si es correcto o no es correcto lo que vas a hacer o vas a decir, pues solamente haz una pregunta sencilla que aplica a tu vida. Pregúntate, ¿qué haría Dios? ¿Qué haría Jesucristo en este caso? Y Dios te va a dar la respuesta. Jesucristo no mentiría, Jesucristo no robaría, Jesucristo no fornicaría, Jesucristo no adulteraría, Jesucristo no haría lo que la palabra de Dios indica que no debamos hacer. Y te da la respuesta. Hoy quisieras ver pornografía a lo mejor, voy a poner un ejemplo. Pregúntale, Señor, ¿tú verías pornografía? ¿Qué crees que te contestaría Jesucristo? No. ¿Por qué? Porque afecta mi condición delante de Dios. Mi mente se vuelve caótica, no tiene sentido lo que voy a ver y entonces no lo haría. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues no hacerlo ya. Señor, ¿tú mentirías para ir a pagar un impuesto y dirías alguna mentira para que te bajen el costo del impuesto? ¿Qué te diría Jesucristo? No. Tengo que pagar lo correcto, dándole al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. A lo mejor tienes una pregunta más espiritual. Señor, ¿es correcto que diezme? ¿Es correcto que ofrende para la obra de tu reino? ¿Qué crees que te contestaría Jesucristo? ¿Tú qué crees? Si él estaba presente cuando una viuda pobre depositó 2 monedas llamadas blancas, 2 blancas en el alfolí, y dijo, esta mujer ha puesto más que todos los demás, porque ella puso de lo último que tenía, mas todos los demás ponían de lo que les sobraba. ¿Tú crees que Jesucristo no está atento en esa condición? Son preguntas que podemos hacer. ¿Tienes dudas? Pregúntale a Dios, ¿qué haría Jesucristo? Y Dios te va a dar la respuesta. El Señor te ha dado su mente, la mente de Cristo. Y Él te puede llevar a la condición para la que fuiste creado, para la gloria y alabanza de Dios. Amén. Hay que orar por último, mis amados hermanos, para que tengamos las palabras espirituales, para que podamos expresar las verdades espirituales. Y de esa manera mostrar lo poderoso, lo glorioso, lo grandioso que es nuestro Dios. Cuando hacemos justamente lo que Dios nos ordena. Amén. Es el tema del día de hoy. Vamos a orar. Vamos a darle la gloria a Dios. Yo creo que el Señor hoy habló de una manera excepcional a tu vida. Emiliano, hoy bendigo tu vida. Declaro para la gloria de Dios que el enemigo no tiene parte ni suerte en tu vida. Declaro que tú eres un hijo de Dios. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ninguna arma forjada en tu contra prevalecerá. Quiero decirte, Emiliano, que Dios está contigo. No te dejará ni te desamparará. El Señor te ha arrebatado de las garras del enemigo. Y hoy tienes algo que es una super bendición. El Espíritu de Dios en tu vida, hijo. Así es que no temas ni desmayes. El Señor está contigo. Amén. Vamos a orar, mis amados hermanos.